Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor. Ya tenemos. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieren leer ustedes, hermanos? Lean ustedes. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, hermanos, quiero pedirles que nadie se vaya a ofender esta mañana. Ustedes saben que algunas veces la palabra del Señor no es agradable, es fuerte, es dura, pero no lo tome como algo personal, hermano, para que diga, ay, el pastor me ofendió. No lo toca así, porque no es mi intención ofender a nadie, pero enseñar lo que dice la palabra del Señor. Ese es mi objetivo. Entonces vamos a hablar la palabra del Señor y alguien pudiera ofenderse. No es esa la intención, hermano. Ojalá que usted lo tome con sencillez, con madurez, hermano, y entienda que, bueno, a veces es necesario hablar de cosas de este tipo. ¿Está bien? Voy a comenzar introduciéndolos a la carta a los Colosenses, hermano. Esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo para una iglesia que él no había fundado. Es decir, la iglesia de Colosas fue fundada por otro hermano llamado Epafras. Epafras fundó esa iglesia, la de los Colosenses, y también, hermano, era el pastor, el encargado de enseñarles a ellos. Ahora, amados hermanos, Pablo nunca había estado en la iglesia de los Colosenses. Aún así les escribió una carta, ¿verdad? Les escribió la carta, aunque no los conocía. Quiero decirles que esta carta, hermano, la carta a los Colosenses, se escribió alrededor del año 60 después de Cristo. O sea, casi 30 años después de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Estamos hablando de una carta que tiene casi 2000 años, ¿verdad? Bueno, esa es la introducción, ahora quiero decir. Me resulta a mí, hermanos, muy interesante, mientras estaba yo leyendo la Escritura, la oración que hacía el apóstol San Pablo. De eso quiero hablarles en primer lugar, porque la Biblia enseña acerca de una oración. El apóstol, hermanos, abre su corazón para con gente que nunca lo había visto ni lo conocía. Y Pablo le revela, hermano, cuál era la oración que él tenía delante de Dios para con los hermanos colosenses. O sea, siempre me acuerdo de ustedes. Y su oración, hermano, era, según el verso 9, gracias. Dice que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren bien, Pablo decía, mi oración a Dios es que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios, de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual. No es lo mismo, hermano, la espiritual que la terrenal. Aquí los sabios de este mundo se creen muy sabios, pero no entienden nada sobre Dios. No entienden nada sobre Dios. Y hermano, Pablo oraba para que todos fueran llenos de un espíritu de sabiduría y de inteligencia.
Yo quiero eso. Yo sí lo quiero. Es más, lo necesito. Necesito sabiduría y necesito inteligencia. Ahora, aunque la palabra sabiduría e inteligencia en la Biblia se usan indistintamente, a veces no se ve la diferencia. Quiero decirles que sí hay una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Por ejemplo, la palabra que traducimos como sabiduría, o que el Nuevo Testamento traduce como sabiduría, es la palabra Sofía. ¿Usted ha oído alguna persona que se llama Sofía? Sí. Significa sabiduría. Quién sabe si sean sabios, pero se llaman, por lo menos el nombre lo lleva. Sofía es la palabra griega que se traduce como sabiduría y significa, hermanos, prudencia, discreción, es decir, la capacidad para entender y en consecuencia actuar de una forma sabia. Mira esto, las personas que son sabias son las personas que entienden. Y como entienden, actúan de manera que lo aplican a su vida lo que entendieron. Por eso yo le decía al principio, yo necesito sabiduría, hermano. La necesito. Porque la gente sabia es aquella que cuando le hablan, cuando le dicen algo, rápido su mente lo entiende, y no solo eso, sino que lo aplica en su vida y vive prudente y sabiamente. Oiga, era la oración de Pablo, que sean llenos de sabiduría. Y luego viene la palabra inteligencia. La palabra inteligencia viene del griego sunesis y significa percepción, comprensión, o sea, capacidad para entender. Yo no sé, hermanos, pero aquí en nuestro amado Guerrero andamos bien atrasados en cuanto a educación. Me doy cuenta, hermano, que al guerrerense promedio no le gusta nada leer. Y a veces cuando pongo a alguien a leer, me doy cuenta que le pregunto, ¿y qué entendiste? Y comienzan así como a pensar. Tenemos lectura, ¿cómo se llama eso, Dani? Lectura sin comprensión. Ese problema tenemos. A veces leemos la Biblia, pero no entendemos qué dice. Necesitamos leer más. Lea. Entre más lee, mejor comprensión tiene. Esto es de la primaria, no creo que estoy hablando de algo espiritual, estoy hablando de algo de primaria. Usted necesita leer libros, necesita leer la Biblia, necesita leer muchas cosas para que su comprensión se desarrolle. Si es así, Daniel, no. Yo no soy maestro, pero aquí los maestros me ayudan con este asunto. Oiga, hermano, entonces, inteligencia es la capacidad de comprender las cosas. Como los niños, ¿verdad? ¿Cuántos papás no están bien orgullosos de sus hijos? Ay, mi hijo es bien inteligente. Se aprende todas las tablas. Se sabe todo, la historia. Le gusta, es bien inteligente. ¿Y sabe qué tal? No, ahí sí no da. Hay gente que es muy sagaz y muy inteligente para, por ejemplo, para hacer negocios, para desenvolverse, para hablar con otras personas, para, hermano, es muy adelantino, va bien, rápido. Son muy inteligentes. Pero usted lo realiza en su vida. ¿De qué le sirvió si estás abajo en tu vida? Sabiduría entonces e inteligencia no es lo mismo. Pero Pablo decía, yo oro a Dios. Mi oración es que ustedes sean llenos de sabiduría y también de inteligencia en la voluntad de Dios. Es que, amados hermanos, cuando uno lee este libro, uno tiene que asimilar lo que lee. Hay que ser inteligente para entender el libro. Usted no vaya a decir, yo no fui a la escuela. Usted lea la escritura. Entienda lo que Dios tiene para usted. Oiga, amados hermanos, yo fui a una iglesia, estoy por ir otra vez, pero fui a una iglesia en Oaxaca donde toda la gente era, ¿cómo se dice? Analfabeta. No sabían leer, pero llegó el evangelio y la gente quería saber lo que la Biblia decía. Entonces, cuando yo fui por primera vez a esa iglesia hace casi 30 y tantos años,
Los hermanos adultos nadie sabía leer y ponían a los niños a ver, enséñame. Y comenzaban a leer con la Biblia. Hoy usted va y todo el mundo sabe leer. Las personas ancianas saben leer porque aprendieron, tenían hambre de la Biblia y aprendieron a leer con la Escritura. Hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos dé inteligencia y también sabiduría, porque usted puede saberse toda la Biblia, pero si no la aplica en su vida, ¿de qué le sirve? ¿Para qué quiere saber la Biblia si su vida es un desastre? ¿Para qué quiere? ¿De qué le sirve a usted? Oiga, hermano, Pablo sabía, hermano, que esta petición era muy importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la verdad, hermano, es que hay gente. Bueno, yo lo decía de otra manera y el Señor me mostró que no era así, pero yo decía, a ver si me entiende. Yo decía, Señor, ¿por qué hay personas a las que tú las has privado de sabiduría? Ya, a veces iba yo manejando y uno se mete en el sentido contrario y dice, esta gente ni tantito piensa. Digo, Señor, hay personas que son, dije al principio, no se vayan a ofender a nadie, hay personas que son tan tontas, Señor, que yo creo que tú los has privado de sabiduría, no les diste nada de inteligencia. Y es verdad, hermano, uno va por la vida y se encuentra cada persona y dice, ay, Dios santo, este es mi nombre, qué bárbaro. Pero después el Señor me reveló y dijo, no es que yo los haya privado de sabiduría, yo los hice inteligentes, ellos solo se hacen tontos. Órale, Señor, ¿y eso cómo? Mire Romanos 1:22. Allá va a aparecer Romanos 1:22. ¿Qué dice? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Le digo algo, hermano. La gente pensando que es muy sabia, muy inteligente. Hay quien se cree muy inteligente, en realidad son tontos, hermano. Ay, disculpen. En la Biblia no aparece la palabra tonto. No aparece. O sea, usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Bueno, por lo menos en la Reina Valera 60 no. A lo mejor en otra versión sí, pero en la Reina Valera 60 no aparece la palabra tonto. Pero sí aparece la palabra necio. Cada vez que quiere decir la Biblia a alguien tonto, le menciona como necio. Una persona que ¿cómo es un necio? Bueno, que no entiende, ¿verdad? Le explica uno las cosas y él sigue lo mismo. Le digo esto, Pablo sabía, hermano, que hay gente que es incapaz, escuche, incapaz de entender lo que es bueno ni para sí mismos, hermano. Ya no lo que es bueno para los demás, te voy a dar un consejo para que te vaya. No dejes de eso, ni siquiera son inteligentes para saber lo que más les conviene a ellos. No entienden, hermano, uno sabe y dice, oye, mira, no hagas esto, te va a ir mal, haz esto, y ni siquiera eso les da el cerebro, hermano. Siguen haciendo lo que saben que les hace daño, siguen haciéndolo así. La Biblia les llama necios. Gente que no entiende lo que le conviene, hermano. Dice, oye, no hagas esto, mira, no te va a ir bien. Mira, haz esto, te va a ir excelente en la vida. No me importa. Ay, Señor. A veces esas personas uno quisiera darles unos coscorronazos. Bueno, no sé usted, pero a mí a veces sí me dan ganas. Por eso es que tengo gastritis y hasta se me anda haciendo por ahí, quién sabe qué, en el estómago. De tanta gente que le quisiera ayudar unos coscorronazos. Entiende lo que es mejor para ti. Ay, Señor, ya mejor estoy aprendiendo a decir ya, que Dios te bendiga y dale duro, a ver a dónde vas a jugar. Hermano, qué triste es que, y es cierto, hay personas en este mundo que no son ni tantito inteligentes de lo que les conviene, ya no para otros, para ellos mismos, para su propia vida. Miren lo que dice la Escritura en Salmo 92, versos 5 y 6. Alabe al Señor. Aleluya. Salmo 92, versos 5 y 6. ¿Listos? Miren cómo dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy
profundos son tus pensamientos. Comienza el salmista con un reconocimiento, hermano. Ay, Señor, la verdad, tus pensamientos son algo tremendo. Yo a veces no entiendo, Señor, cuán profundos son tus pensamientos. Y luego dice que el necio no sabe. O sea, el tonto. Y el insensato no entiende esto. Oye, busca al Señor. Oye, acércate al Señor. Oye, vamos a la iglesia. Verás que tu vida va a cambiar. Verás que tu vida va a ser mejor. Verás que tu matrimonio va a ser mejor. Oye, verás que tus hijos van a ser mejor. Y allá va aquel a lo mismo, otra chihuahua. El hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. ¿Qué es lo que no entiende? El verso anterior. El verso anterior. No entiende cuán grandes son sus obras y cuán profundos sus pensamientos. Los cristianos son tontos, nada más leen este libro y se creen que por eso ya va a llevar bien en la vida. Pues mírenos cómo nos va. Mírenos cómo nos va. Pero el insensato, el necio, no entiende. Quiere seguir en el mugrero. Quiere seguir haciendo lo que no debe hacer. Es como alguien que, hermano, va y se da de topes contra la pared y quiere. Oye, ¿qué no estás viendo que no hay puerta por ahí? Dale por acá. No, yo por aquí. Ya está golpeándose él solo en la vida. A usted le parece a lo mejor curioso que yo diga esto, pero si pudiéramos verlos, en realidad hay gente que está todo el tiempo golpeándose a sí misma. Le va mal y sigue en lo mismo. Le va mal y sigue con la misma actitud. Le va mal y quiere seguir ahí. Oye, ¿qué te pasa? Aunque se agarra tantito cerebro, caray. No, ¿cómo le diría usted? ¿Cómo les diría usted? No lo sé. Pero si usted dice, pastor, ¿por qué está diciendo eso? Porque lo vivo, hermano. Yo lo vivo muy seguido eso. Gente que no comprende. Y digo, señora, lo privaste de razón. No tiene ni tantita inteligencia. No puede ver lo que le conviene más. Ahora, acuérdense que dijimos al principio, no se ofenda. Bueno, yo sé que ninguno de ustedes es así, pero pudiera haber alguien que se sintiera ofendido. ¿Sabe a qué lo compara la Biblia al tonto? ¿No lo digo? No, es que sí, bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sí, porque si lo digo yo se va a ofender, pero a ver, reclámale al Señor. Salmo 92, versos 5 y 6. ¿Listo? Sí, ¿ya lo dije? Ya, ¿verdad? Falta el 6. Falta el 6. Es que me equivoqué aquí. No, me equivoqué. Espera un segundo. Bueno, estamos hablando de la gente que es incapaz de distinguir entre lo que es bueno y es malo para él mismo, ¿verdad? Mire, Jeremías 4:22. Es que me brinqué de versículo aquí, pero mire, Jeremías 4:22 es un versículo muy interesante. ¿Listos? Amén. ¿Cómo dice? Porque mi pueblo es Necio. ¿y cómo es el pueblo? Necio. No me conocieron. Miren, no hay peor necio que el que no quiere conocer a Dios. No le importa nada de Dios. Oye, te invito a Dios. No, a mí no me interesa eso. No, necio. Es necio, hermano. Pero miren cómo dice adelante. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios. ¿Para qué son sabios, hermano? Para hacer mal. Ah, sí, ¿cómo se dan habilidad para las mañas? Para andar haciendo lo que no. ¿Cómo se dan habilidad? Para andarse escondiendo, para andar haciendo lo que no deben. ¿Cómo se dan habilidad para lo malo? Pero para hacer el bien, no saben. No saben hacer lo bueno. Son necios, hermano.
Qué tremendo. Ahora, ¿por qué está diciendo todo esto, pastor? Porque hay gente que es así, hermano. Discúlpeme, ¿y cómo los cambio? ¿Cómo los cambia usted? Usted se encuentra con personas así todos los días y les habla y les dice, y luego ellos no quieren, déjelo, es necio, ese nunca va a entender. Es la verdad, hermano. La gente no entiende ni lo que le conviene, hermano. Y mire cómo Dios compara a estas personas ahora en el Salmo 32, versos 8 y 9. Ahora sí, agárrese, por favor. Agárrese. Salmos 32, versos 8 y 9. ¿Listos? Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién quiere ser enseñado por Dios? Amén. ¿No quiere? Sígale por donde va. Al cabo que va a ir a topes y topes y topes, tropiezos. Sígale allí, usted quiere andar en ese camino. Pero el Señor dice, yo te voy a enseñar por dónde debes andar. Le digo a mí, Señor, enséñame para dónde es. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya, Señor. Y luego viene lo tremendo. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿de qué está hablando el Señor? Pues que dice, ven, te voy a enseñar el camino, quiero que te acerques a mí, no seas. ¿Están diciendo ustedes, no yo? No seas, te tengo que poner una rienda para jalar, ¿no? ¿Cómo se llama, hermano Quimo? ¿Cómo se llama? ¿El freno. El freno. El que le ponen a los burros, a los burros no le ponen freno. No sé. Yo no sé de el bozal. ¡Órale! ¡Vete, te digo! ¡No! ¡Vamos a la iglesia! ¡No! ¡Vamos a buscar a Dios! ¡No! Está el Señor jalándolos, hermano. Oiga, qué tremendo que Dios tenga que tratarnos de esa manera. A mí me parece horrible. Pues, ¿qué es? ¿Qué clase de persona eres que no entiendes lo que Dios te está diciendo? Lo que el Señor te está mostrando, lo que Él quiere para ti, no entiendes. Oiga, hermano, las personas se comportan como animalitos, hermano. No quieren comprender. Ahora, Pablo, hermano, sabía, escuche, porque esto es lo que nos interesa realmente a nosotros. Pablo sabía que Dios puede dar sabiduría e inteligencia. Oiga esto, a los más sencillos, a los más ignorantes, a los menos estudiados, Dios los puede convertir en personas sabias e inteligentes. Amén. Eso es lo que Pablo sabía, por eso oraba a Dios. Señor, estos colosenses están mejor llénalos de sabiduría y de inteligencia. Mire, hermano, mire, vamos a ver Éxodo 30. Voy a darle 2 ejemplos o 3 ejemplos y mire, vamos a Éxodo 36:1. Mire, por favor, sobre todo, hermano, los que tienen trabajos seculares que son manuales, albañiles, carpinteros, todos los que tienen que ver, los arquitectos, todos, escuchen, los que tienen que ver con trabajos manuales, escuchen lo que Dios puede hacer. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio, ¿qué les dio? Sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para hacer Toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha han mandado mandado. Jehová. Mira esto, Dios dijo, necesito construir un santuario. Quiero un templo. Era el tabernáculo. Voy a construir el tabernáculo. Me voy a traer a los más sabios y les voy a dar espíritu de sabiduría e inteligencia y ellos van a construir. Yo estoy hablando por qué.
Yo estoy hablando, pues usted no sabe que está haciendo los planos de la iglesia. Y hay que orar para que Dios lo llene de sabiduría y de inteligencia. Amén. Y Él pueda hacer lo mejor para nuestro Dios. Que la gente se admire de ver, oye, ¿cómo hicieron esto? Es que Dios lo llenó de espíritu, de sabiduría y de inteligencia. Oye, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo en tu trabajo eres tan bueno? ¿Y por qué te va tan bien? Porque Dios lo llenó de espíritu, de sabiduría y de inteligencia. Amén. Oiga, si usted dice, y yo vendo ceviche, perdón, mire, yo vendo ceviche, pues para eso Dios lo puede llenar de espíritu, de sabiduría e inteligencia, y usted, el suyo puede ser el mejor ceviche de todo Acapulco. Nada más hay que ¿qué? Buscar el rostro de Dios. Hay que clamar al Señor para que derrame sobre nosotros esa sabiduría y esa inteligencia para trabajar. Hermano, y sean los mejores en todo. ¿Cuántos dicen amén? El mismo San Pablo se ponía como ejemplo. Él, mire, Efesios capítulo 1, versos 8 y 9. Efesios 1, 8 y 9. Háblame al Señor, hermano. Aleluya. Mire que dice Pablo, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pablo habla, yo fui lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso escribió 27 libros de la Biblia. 27 libros. Pues ¿de dónde te sale tanto, Pablo? ¿De dónde te saltan? Mire la revelación del Espíritu Santo. Y el hombre escribe y escribe. Por eso usted y yo sabemos cómo comportarnos hoy por ese hombre que fue lleno de sabiduría y de inteligencia. Le digo algo, hermano, y se lo voy a decir de una vez. Esto no es como de que usted dice, voy a leer la Biblia y ya me voy a volver bien sabio. No es así. No es así. O que usted diga, me voy a ir a la universidad y ya por eso voy a ser bien sabio. No es así. ¿Sabe? La sabiduría y la inteligencia de Dios son dones del Espíritu Santo. Son el resultado del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, comienza a hablar en lenguas, comienza a profetizar, comienza, hermano, a hablar la sabiduría de Dios. Ahí el Espíritu Santo le da los dones, le da la sabiduría y la inteligencia. Usted va a decir, uy, pastor, pues eso está difícil. Pues si no ora, no ayuna, nunca busca a Dios en la iglesia, cada vez que sueña, piensa que Dios le va a dar su Espíritu Santo. No le va a dar nada. Esto es solamente para los que están todo el tiempo buscando el rostro de Dios. Oiga, hermano, le digo algo, hermano. Si usted no busca el rostro de Dios, jamás va a ver esto. Jamás lo va a ver. Mire, 1 Corintios 12:1, después el verso 8, por favor. Primero el 1, luego el verso 8. Alaben al Señor, hermanos. Aleluya. Le voy a poner porque todavía me falta y ya quiero terminar. Primero de Corintios 12, del 1 al 8. ¿Listos? Primero el 1. El 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los ¿qué? Dones espirituales. Dones que da el Espíritu Santo, dones espirituales. Esto no es de con dinero, esto no es de con educación, esto no es de con nada. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar unos dones. Ahora verso 8. Verso 8, por favor. ¿Cómo dice? Porque a este es dada por el Espíritu. ¿Qué le da el Espíritu? Palabra de sabiduría. ¿A otro? Palabra de ciencia. Según el mismo Espíritu. ¿Quién da, hermano? El pastor. Me voy a contar con el pastor para ser bien sabio, bien inteligente. No. Lo mejor es ser lleno del Espíritu Santo. Ahí vienen los dones de sabiduría y de ciencia. ¿Los quieren? ¿Cuántos quieren esto? ¿Lo quieren? Amén. Póngase a orar. Póngase a buscar a Dios. Póngase a ayunar.
Usted puede escoger qué quiere ser, sabio o tonto. Perdón, hermano, pero así es la verdad. ¿Quiere ser usted sabio o quiere ser usted tonto? Pues eso depende de su búsqueda de Dios. Si usted ora a Dios cada vez que sueña o nomás cuando tiene problemas, pues nunca va a recibir nada del Señor. Es necesario buscar más de Dios. Amén, hermano. Amén. Nosotros debemos reconocer que necesitamos más, hermano. Más. Es un reconocimiento. Mire, Santiago 1:5. Ya voy a terminar, y voy a terminar con todos los versículos para que no se aburra. Santiago 1:5. ¿Qué dice ahí? Si alguno Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual a todos abundantemente sin reproche, y les será dada. ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quieres ser inteligente? No, yo no soy, pero ¿quieres? Pídele a Dios. Él da abundantemente y sin reproche. ¿Para qué le quieres? ¿Para qué quieres sabiduría? No te va a dar nada porque luego lo que andas haciendo. No, Dios da abundantemente y sin reproches. ¿Qué da? Sabiduría. Da inteligencia, hermano. Yo le voy a hacer una confesión, No se vaya a reír. Cuando yo iba en la escuela secular, hermano, yo era el peor de los estudiantes. Cuando iba a la secundaria llevaba reprobadas todas las materias que tenían que ver con física, química, matemáticas. Todo eso son ciencias, ¿no? De ciencias. Yo iba reprobado en todo. No daba pie con bola, hermano. Me aventé 5 años en la prepa y no la terminé. Bueno, casi. No vais a creer que estoy orgulloso de eso, me da pena, pero es una confesión. Yo era el peor de mis amigos, de mi grupo de amigos, yo era el más burro de todos. Entonces, Dios escogió a lo peor, al peor de todos mis amigos. Yo soy el único cristiano. Dios escogió al peor, al más tonto, al más necio. Dijo, me eres instrumento útil. Y me llevó a la escuela bíblica a estudiar así los libros, hermanos, de teología. Y comencé a sacar puro 10 en la escuela. 9 y 10 en toda la escuela. Y Dios me dio la capacidad de entender y comprender cosas. Al leer la Biblia yo veía cosas que otros no veían. Eso es un don espiritual. Pero no es para mí porque es especial, no, también es para usted. ¿Usted lo quiere? Para usted. Le digo esto. Pablo enseña, hermano, que cuando uno habla de Dios, habla sabiduría e inteligencia que la demás gente ni entiende. Ni entiende, hermano. No es que yo me sienta más que usted va a decir, ay, el pastor se está echando flores el solo. No. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, 6 y 7. Terminamos con este versículo. 1 Corintios 2, 6 y 7. Miren lo que dice él. Sin embargo, dice Pablo, ¿ya está? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Si usted busca a Dios y Dios lo llena de sabiduría, usted va a saber más que toda la gente de este mundo. Y la gente lo va a escuchar a usted. Usted, porque usted va a ser un instrumento de Dios lleno de sabiduría e inteligencia espiritual. Oiga, hermano, para terminar, bueno, ¿y yo para qué quiero eso? Ya dijimos que sirve para muchas cosas, pero así, sinceramente, ¿para qué quiero sabiduría? ¿Para qué quiero inteligencia espiritual? ¿Para qué me va a servir a mí? ¿Yo para qué quiero eso, pastor? Mire bien, Pablo lo dice en Colosenses 1:10, que fue el versículo con el que comenzamos.
Mire ahora, Colosenses 1:10 es el versículo con el que comienza. ¿Para qué sirve todo esto? Andéis Para dar como es digno del Señor. Para eso sirve la sabiduría y la inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor. Amén. Le digo una cosa, el Dios nuestro se merece lo mejor, ¿sí o no? Amén. Dios merece lo mejor porque Él es sublime, Él es grande, Él es maravilloso, Él dio su vida por nosotros, Él merece los mejores hijos. Pero hoy en día vemos cada garnacha, hermano, en las iglesias. Perdone, hermano, la expresión. Gente que anda con la vida despedazada y dice que es cristiana. Y uno dice, oye, por favor, compañero, mejor di que eres, no sé, un mormón, testigo de Jehová o algo así. No digas que eres cristiano, mírate cómo vives. La sabiduría y la inteligencia espiritual sirven para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Oiga, hermano, cuando una persona es una persona sabia, anda agradándole a Dios. Por eso, hermanos, quiero terminar. Hermano, yo creo que nuestra oración esta mañana debería de ser: Señor, hazme inteligente. Hazme inteligente. Pero no inteligente de este mundo, bueno, también de pasadita, ¿no? Pero hazme inteligente, hazme sabio, porque la verdad veo que la ando regando. Yo necesito sabiduría e inteligencia de Dios. Y hoy quiero orar a Dios para que nos dé esa inteligencia, para que nos vaya bien en casa, para que nos vaya bien en el matrimonio, para que nos vaya bien en el trabajo, para que nos vaya bien en la escuela, para que nos vaya bien donde quiera que estemos y cualquiera que sea la situación que usted vaya a enfrentar. Póngase de pie. Quiero orar por los que reconocen que les hace falta sabiduría e inteligencia del Señor.